Lección 10. Norma y ley canónica. Noción de norma canónica. Clasificación de las normas canónicas. La racionalidad. Noción de ley canónica. Leyes universales y particulares, personalidad y territorialidad de la ley. Noción de ordenamiento canónico. Anexo, ley natural y derecho natural. En los derechos positivos estatales que siguen el modelo codicial o napoleónico, la ley constituye el elemento jurídico primordial. El principio de legalidad se entiende como la clave del arco del sistema jurídico y, en definitiva, la enseñanza y el estudio del derecho se centran en la interpretación y aplicación de las leyes. Los sistemas jurídicos latinos optaron, desde los códigos napoleónicos, por esa primacía de la ley, a diferencia de los sistemas jurídicos anglosajones, en los que la ley tiene una función secundaria en el derecho frente a las resoluciones de los jueces, constituyendo en este punto un sistema jurídico heredero del derecho romano. El derecho canónico ha tenido una evolución propia acorde con su naturaleza. Roma se encuentra dentro del área de los sistemas jurídicos latinos que siguieron la codificación. A principios del pasado siglo, se optó en la Iglesia por compendiar las leyes en un código propio, más que como fruto del principio de legalidad, por el deseo de contar con un cuerpo jurídico sistemático sin normas contradictorias, continuando la labor realizada por Graciano siglos antes de la codificación francesa. En esta lección se estudian los elementos de la ley haciendo especial referencia a su racionalidad y a su relación con el bien común. 10.1 Noción de norma canónica. Norma equivale a precepto. Puede ser moral, civil, eclesiástica, consuetudinaria. La ley es una norma justa promulgada, las leyes injustas no merecen el nombre de ley. La palabra norma ha sido sustituida comúnmente en el mundo jurídico por el término ley. En realidad, se trata de dos términos con frecuencia coincidentes, así, si se habla de norma moral, la expresión equivale a ley moral, pero el término norma es más amplio que el de ley, porque éste se usa para referirse a las normas escritas. La teoría general del derecho canónico distingue entre norma canónica y ley canónica. La norma canónica sirve para designar aquellas constantes que regulan el desenvolvimiento jurídico de la Iglesia, reservándose la palabra ley para las normas que han sido promulgadas y constituyen el derecho vigente directa y comúnmente aplicable. Para algunos autores, la norma, por su mayor amplitud, se aproxima a la noción de los principios generales del derecho o a las conclusiones generales derivadas de dichos principios. El distinto ámbito de aplicación serviría para distinguir ambos términos. Según esta distinción, afirmar, por ejemplo, que el obispo diocesano posee la potestad de jurisdicción en su diócesis sería una norma, el canon que regula los requisitos para ejercer el oficio de juez en una diócesis, una ley. Sin embargo, la técnica jurídica civil opera de modo distinto y aplica el término ley al conjunto de disposiciones referidas a una materia, por ejemplo, ley de arrendamientos urbanos, y utiliza el término artículo, equivalente a canon, para las disposiciones concretas. No obstante, el reto actual en esta materia consiste en no incurrir en una visión positivista del derecho canónico, sin despreciar los avances que la técnica jurídica positiva aporta al mundo del derecho. El derecho canónico no se reduce a un conjunto de leyes justas promulgadas, aunque resulte indudable la importancia de las leyes canónicas y su aplicación para realizar la justicia en la Iglesia. El derecho canónico se inserta en el misterio de la Iglesia. Normas canónicas no son únicamente las normas escritas. Lo son igualmente la costumbre, los principios generales del derecho y, de modo singular, el derecho divino, natural y positivo, que prevalece sobre el resto del ordenamiento canónico por su índole constitucional. 56. 10.2 Clasificación de las normas canónicas. Las normas canónicas pueden clasificarse siguiendo diversos criterios que pueden agruparse esquemáticamente del siguiente modo. Por la fuente, se distingue entre normas constitucionales,
Legales. Consuetudinarias. Por la forma. Escritas / no escritas, costumbres legítimas. Solemnes / ordinarias. Por su jerarquía. Constitucionales, de derecho divino. Principios generales. Leyes universales. Particulares. Por su naturaleza. Justas / injustas. Preceptivas / exhortativas. Por la materia. Procesales. Administrativas. Matrimoniales. Penales. Por el ámbito espacial. Territoriales. No territoriales o personales. Por el ámbito subjetivo. Institutos seculares. Ordinariatos castrenses. Por el legislador. Leyes pontificias o de la Santa Sede. Diocesanas. Por los efectos de su inobservancia. Inexistencia del acto. Invalidez, leyes invalidantes. Nulidad. Ilicitud. Sancionadoras. El principio de jerarquía, respetar el orden de las normas, es el principio capital, sin el cual cualquier positivización o formalización resultaría injusta. 57. 10.3. La racionalidad de la norma jurídica. En este epígrafe vamos a referirnos a la norma jurídica más usual y operativa en el derecho, la ley. Los elementos de la ley son: potestad, racionalidad, ordenación, bien común, promulgación, obligatoriedad. La descripción de estos elementos se adecua a la definición de ley. Legislar es un atributo propio de quien detenta el poder público, potestad. Debe hacerlo de un modo razonable, racionalidad, congruencia. La ley regula los derechos y libertades, las relaciones y deberes sociales, y su jerarquía, ordenación. Su finalidad es procurar el bien social posible y conveniente, bien común. Las leyes deben hacerse públicas, promulgación. Para su cumplimiento, sancionándose su incumplimiento, obligatoriedad. El elemento principal de la ley es su referencia al bien común. El bien común es la justicia debida a una sociedad determinada en un momento dado. La irracionalidad de las leyes es, por lo general, consecuencia de que yerran al no disponer lo más conveniente para el bien común. La norma canónica posee, por tanto, como requisito constitutivo la racionalidad. Esto significa que contiene una disposición lógica para alcanzar su fin. La irracionalidad de las normas conduce a la formulación de las normas o leyes injustas. Resulta evidente que la norma canónica, en los contenidos referidos fielmente a la revelación, es justa per se, pero el legislador humano es falible, puede promulgar leyes injustas, desacertadas, también en sede canónica, del mismo modo que un tribunal canónico puede dictar sentencias injustas. La principal reparación del legislador ante una ley desajustada consiste en derogarla y, en su caso, promulgar una ley más justa. Buen legislador es tanto el que promulga leyes justas, como el que corrige con prontitud las imperfecciones detectadas. Las leyes injustas, o antijurídicas, en cuanto lesionan la justicia, admiten algunas denominaciones más específicas, según la clase de desorden que contengan. Impositivas, imponen la comisión de una injusticia o impiden el ejercicio de un deber. Inhumanas, si lesionan derechos fundamentales y especialmente la dignidad a las personas.
Estas dos primeras se denominan también leyes aberrantes. Anticonstitucionales, si vulneran normas de rango constitucional. Discriminatorias, si no tienen en cuenta la legítima pluralidad. Puede ser una discriminación positiva si favorece injustamente a personas o instituciones afines, o negativa, si perjudica a quienes no lo son. Permisivas, facultan la comisión de algo injusto. Confiscatorias, cuando la administración se prevale de su poder y lesione injustamente el patrimonio de los ciudadanos. Formalmente injustas, no respetan el procedimiento legítimo. Extralimitadas, tienen una amplitud indebida. Insuficientes, no regulan con la debida extensión la materia, lagunas legislativas. Inoportunas, promulgadas extemporáneamente. Intolerantes, sancionan conductas con olvido de la prudencia política. Inoperantes, abocadas a su incumplimiento o a un incumplimiento mayoritario. Lesivas, de justos derechos adquiridos. Incongruentes, con el resto del sistema jurídico. 10.4. Noción de ley canónica. Siguiendo la noción clásica de ley de Santo Tomás de Aquino, puede definirse la ley canónica como la ordenación racional de los asuntos jurídicos promulgada por la autoridad eclesiástica, para alcanzar el bien espiritual de los fieles. Esta noción contiene los elementos esenciales de la ley reseñados anteriormente. La ley canónica posee unas características propias derivadas de su peculiar finalidad, que hace que sus elementos adquieran un contenido también específico. Las leyes constitutivas o que afectan a elementos constitutivos de la Iglesia no se aprueban por consenso, el modo de articularlas es tarea de la prudencia legislativa. Toda ley canónica requiere la aprobación, explícita o implícita, del Romano Pontífice, Supremo Legislador, manifestación del primado y de la comunio. El fin espiritual de la ley canónica reclama la elasticidad de las leyes, que frecuentemente tratan de asuntos que inciden en la salus animarum, suprema lex. La coactividad de las leyes canónicas es sobre todo espiritual, moral, desde la fiel adhesión, si se trata de cuestiones conexas con la fe, hasta la simple obediencia en otras materias. Las sanciones son siempre medicinales y miran al bien espiritual personal del destinatario y al bien público de la Iglesia. 10.5. Leyes universales y leyes particulares, personalidad y territorialidad de la ley. La ley tiende a ser una regulación general. Su primer fin es ordenar la convivencia de los ciudadanos y por eso se predica su generalidad, pero, paradójicamente, no se alcanzaría así el bien común, que reclama la atención de los justos derechos e intereses locales o personales, de índole particular, derivados de la pluralidad y de las múltiples situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico debe regular. Surge así una primera distinción entre leyes universales y particulares, entre aquellas que obligan a todos los integrantes de una sociedad y aquellas otras que obligan únicamente a algunos de sus miembros. Esta distinción deriva de los distintos derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico ha de tener en cuenta, según el ámbito de aplicación o la diversa función que desempeñan los destinatarios de las leyes. Supuesta la igualdad fundamental referida a los derechos básicos, la justicia únicamente se alcanza si se tienen en cuenta también determinados ámbitos particulares. La ley que obliga a todos los bautizados a casarse en la Iglesia es una ley general. La norma de unos estatutos que prescribe el quórum necesario para aprobar un acuerdo es un ejemplo de ley particular. El calle 12 establece que las leyes universales obligan en todo el mundo a todos aquellos para quienes han sido dadas, salvo que se trate de territorios exentos. Las leyes territoriales particulares obligan a los que viven de hecho en el territorio, no a los simples transeúntes, a quienes tampoco obligan las de su lugar de origen, si están fuera de él, salvo que se refieran al orden público, a determinadas formalidades o a inmuebles radicados en el territorio. Aclara el calle 13 que las leyes particulares no se presumen personales, sino territoriales, salvo que conste otra cosa.
El principio de territorialidad ha sido el utilizado tradicionalmente para enmarcar la obligatoriedad de las leyes, desde los municipios hasta las leyes que rigen en todo el territorio de una nación o de un estado y también en la Iglesia desde las parroquias hasta la Santa Sede. Una ley territorial puede ser universal o particular. El ordenamiento jurídico, sin embargo, no alcanzaría plenamente su fin, como hemos señalado, si no atendiese las justas demandas de los destinatarios de las normas en las que el criterio de territorialidad se muestra inoperante o al menos secundario. Entre esas justas demandas se encuentra la exigencia de normas propias que respondan a la singular naturaleza de las diversas instituciones que no se articulan sobre ámbitos territoriales, sino personales y que reclaman normas que les permitan cumplir adecuadamente sus fines. En este supuesto se habla de leyes personales, las leyes referidas a las parroquias suelen ser leyes territoriales y las que rigen un ordinariato castrense, personales. 10.6 Noción de ordenamiento canónico. El ordenamiento canónico es el conjunto de normas y leyes que rigen el derecho de la Iglesia para realizar la voluntad fundacional de Cristo en el cumplimiento de su misión. De modo similar a los ordenamientos estatales, la Iglesia posee una constitución, aunque no se halle positivizada, que integra la voluntad fundacional de Cristo y, como en todo derecho, debe aplicar la ley natural. 58. La lex suprema que ilumina todo el quehacer jurídico de la Iglesia es, como recuerda el último canon del Código, la salus animarum, la salud espiritual de los fieles, la salvación eterna de las almas, que constituye el bien común en la Iglesia. El ordenamiento canónico se inserta en el misterio de la Iglesia y está al servicio de ella. Se ha señalado que no se da en él la división de poderes propia de los llamados estados de derecho, sino más bien funciones que corresponden a la clásica división tripartita, legislativa, judicial y ejecutiva, y que, en la Iglesia, se ejercen con cierta autonomía, no como poderes independientes. Además, para activar esa funcionalidad el ordenamiento canónico reconoce facultades legislativas a órganos ejecutivos, son los casos de legislación delegada o no delegada, 59, y facultades judiciales en el orden administrativo, la llamada primera instancia administrativa, técnica utilizada también por los ordenamientos civiles. Anexo sobre la ley natural y el derecho natural, 60. 1. Consideraciones generales. La ley natural define como participatio legis aeternae in rationali creatura, STH, y 2, Q. 91, A. 2. Participación de la ley eterna en la criatura racional, 61. La ley divino positiva es la ley natural revelada que se transcribe para su mejor conocimiento, cumplimiento y divulgación. Un ejemplo son los preceptos del Decálogo. No son muchas las referencias que hace el CIC a la ley natural. El calle 199, primero establece que no están sujetos a prescripción los derechos y obligaciones que son de ley divina natural o positiva. Otra referencia en el CIC es la contenida en el calle 98, segundo al exceptuar de la potestad de padres o tutores a los menores, en todo aquello que estén exentos por ley divina o por el derecho canónico. No han de obedecer en aquello que suponga una ofensa a Dios. Son más abundantes las remisiones del CIC al derecho natural, o, más genéricamente, divino, según la terminología del CIC su vigencia frente a las leyes y sentencias civiles. Diversas referencias sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, en el derecho matrimonial, impedimentos, sanación. De todos modos, ambas realidades constituyen el marco en el que se articula el derecho de la Iglesia, como debería hacerlo cualquier sistema jurídico. En los ordenamientos civiles se han sustituido por el principio de legalidad, cuyo culmen lo constituye la Constitución. Sin embargo, ambas nociones y su ámbito no suelen ser muy conocidos. La manifestación de la ley natural en el hombre requiere el uso de razón, pues sólo entonces es capaz de ejercer la libertad.
Para que la ley natural proyecte su luz desde el corazón del hombre, se necesita que, junto al uso de razón, concurran las condiciones que posibilitan el crecimiento de lo humano, la vida de relación en un contexto familiar, que facilita la experiencia moral. Cuando el niño es capaz de sacrificarse, podemos afirmar que posee uso de razón, libertad. La racionalidad ha pasado de ser una simple capacidad a algo actual y se comienza a superar la dictadura de las tendencias instintivas. Las primeras referencias a la ley natural se encuentran en Aristóteles, Retórica, y C13, Ética a Nicómaco, v. C7, donde habla de dos clases de derecho, el natural y el legal, que corresponden a dos clases de leyes, la ley natural o común a todos los hombres y la ley positiva o propia de un determinado grupo social. El derecho natural se funda en la misma naturaleza del hombre, por eso es válido siempre para todos e indemne a las opiniones particulares, anterior a todo consenso, es un derecho absoluto y esencial. Los escritores romanos conocen estos postulados de la filosofía griega y en particular la retórica de Aristóteles, así como la doctrina estoica, que venía a ser una síntesis del pensamiento griego. Para los estoicos, la ley natural era la encarnación del orden universal en la naturaleza y en el obrar de los hombres, manifestación de la recta razón, que dicta lo bueno y prohíbe lo malo. Cicerón recoge esta doctrina, al igual que Séneca. Ambos influyen en los juristas romanos, como Gallo. En los jurisconsultos romanos cambia la terminología. El derecho natural pasará a denominarse derecho de gentes, porque entienden que, junto al derecho civil propio de los ciudadanos de Roma, existe el derecho fruto de la razón natural, común a todo el género humano, que no puede ser revocado por el Senado ni por ninguna autoridad. Sin embargo, Ulpiano, además de distinguir el derecho público del privado, diferencia en este último el natural, el de gentes y el civil. Entiende el derecho natural como el derecho común a todos los animales, para las leyes que rigen la actividad de los seres vivos, y emplea el término derecho de gentes para referirse a las leyes comunes por las que se rigen los pueblos. Esta nomenclatura va a pasar a las instituciones de Justiniano y será conocida tanto por San Agustín como por Santo Tomás. La continuidad en San Isidoro y en el decreto de Graciano se ve sensiblemente mejorada por San Alberto Magno, quien elabora casi todos los conceptos que van a ser empleados por Tomás de Aquino en la Suma Teológica con una profundidad y sistemática admirables. El posterior desarrollo doctrinal del derecho natural requeriría una exposición demasiado extensa. En particular, las aportaciones de la Escuela de Salamanca y las derivaciones del iusnaturalismo racionalista. De todos modos, se aludirá más adelante a algunos de estos planteamientos. 2. Comentarios sobre la noción de ley natural. Al principio de estas líneas se ha transcrito la noción de Santo Tomás y ahora podemos glosarla refiriéndonos al sentido de los términos empleados. El término participación se refiere a que la ley natural no es algo que el hombre consiga por sí, sino que posee un antecedente, la ley eterna y, en particular, el entendimiento divino referido a las criaturas racionales. Lo que es eterno e infinito en Dios, es temporal y finito en el hombre. La ley natural no es una potencia en el sentido metafísico aristotélico, ni tampoco un hábito ni un acto. Se trata más bien de un saber mediante el cual el entendimiento, a partir de los datos que recibe de los sentidos, capta ciertas proposiciones o enunciados de un modo inmediato, sin necesidad de reflexión, referidos al bien y al mal en su sentido más básico o primario. La razón tiene dos ámbitos principales de ejercicio, el especulativo o teórico y el práctico. La ley natural opera en este segundo, en la razón práctica. Somos conscientes de las inclinaciones naturales básicas de índole moral, mediante una función de la razón que llamamos sindéresis, a ella corresponde presentar, de un modo connatural, las proposiciones universales al entendimiento, para que obre moralmente de acuerdo con la ley natural e incluso con prudencia, tengo que obrar bien, tengo que consultar mis dudas a un experto. La ley natural contiene un conjunto de principios evidentes por sí mismos, cuya función consiste en dirigir los actos humanos hacia lo bueno,
principios que todos los hombres conocen naturalmente en cuanto se hallan en su razón, si bien son los más genéricos para orientar el actuar humano y no tienen como cometido dar respuesta a las cuestiones particulares. Los principios naturales son de carácter imperativo, por eso la ley natural tiene razón de ley, porque está llamada a regir los fundamentos de la vida moral del hombre, y se denomina natural, no porque se refieran a la naturaleza, sino por su espontaneidad, es decir, porque no son fruto de la reflexión, de un arduo o costoso discurrir. Los primeros principios son proposiciones evidentes por sí mismas, como el primer principio de la ley natural, haz el bien, evita hacer el mal. Estos primeros enunciados de la vida moral han sido impresos por Dios en la naturaleza humana, en su entendimiento, y tienen como fin que el hombre alcance su felicidad natural, que es Dios mismo. La esencia de la ley natural no es otra que la de ser un eco de la ley eterna. 3. Aplicaciones de la ley natural. La ley natural incide sobre las inclinaciones naturales más básicas del ser humano. La conservación de la vida. La generación, el matrimonio y cuidado de los hijos. El anhelo de verdad y de virtud del hombre en sociedad, que son los deseos más propios de la criatura racional. 4. Niveles y propiedades de la ley natural. Sobre estas inclinaciones básicas operan los primeros principios de la ley natural. Las consecuencias directas se denominan principios secundarios. De ellos se derivan conclusiones indirectas, fruto de la reflexión prudencial, de la recta ratio o sabiduría. Los primeros principios son conocidos de un modo inmediato por todos en cuanto son evidentes, aunque, como se ha dicho, se trata de principios muy universales, genéricos y referidos a las disposiciones morales más elementales. No se trata de un conocimiento científico, articulado ni sistemático. Los preceptos secundarios de la ley natural son las conclusiones directas de los anteriores que la razón práctica descubre de una manera sencilla, como una deducción lógica de los primeros principios. El primer principio señala que no se debe hacer el mal a nadie. Un principio secundario correlativo es el que establece que no se debe matar a un inocente. Otro principio primario sería obrar según la razón, y no según los instintos o pasiones. Devolver lo robado sería un principio secundario derivado. Para Santo Tomás, los preceptos del Decálogo son de ley natural derivados de los primeros principios y los considera al alcance de todos los hombres y rectores de todas las gentes y pueblos. Una mentalidad primitiva, libre de prejuicios y de vicios demasiado acusados o de formaciones culturales, puede llegar a ellos. Vienen a coincidir con el derecho de gentes, del derecho romano. Finalmente, la ley natural posibilita a la razón formular conclusiones que descubre después de una reflexión ponderada, prudente, en ocasiones ardua, deducidas de los principios anteriores. En estos casos se requiere la ciencia moral, jurídica o la prudencia del gobernante, según la materia de la que se trate. Sus conclusiones solo son asequibles a las personas sabias, a los prudentes, a expertos. Requieren una reflexión atenta sobre el planteamiento de las cuestiones y de las diversas circunstancias concurrentes, de los datos y bienes en juego. Entre las numerosísimas conclusiones indirectas se pueden citar, a modo de ejemplo, el honrar a los ancianos y a los que están revestidos de autoridad. Conviene tener en cuenta que esto a nosotros nos puede parecer evidente, porque vivimos en una cultura evolucionada de base cristiana, pero se trata de proposiciones que incluso puedan alcanzar personas rectas de pueblos primitivos, obedecer a la autoridad, porque, si no, recibo un castigo. No es honrarla, sino temerla. Sin embargo, no se puede pretender tener un esquema perfecto o a priori de todas las posibles consecuencias o conclusiones derivadas de la ley natural. Fue el intento fallido de los justnaturalistas racionalistas. La realidad es cambiante, aparecen circunstancias y datos nuevos. La constatación de este dato de hecho no debería llevar a la confusión de pensar que la ley natural no es inmutable. Afirmar que es inmutable no equivale a decir que sea agua estancada.
Lo que ocurre es que nuestro conocimiento de las conclusiones derivadas de la ley natural se amplía cuando se aplica a cuestiones nuevas. En realidad, la ley natural es una, no múltiple, es una luz puesta en la inteligencia humana. Lo que difiere es su conocimiento y su aplicación por los hombres, su vigencia en un momento histórico concreto. Es inmutable, porque derivada de la ley eterna, pero es un hecho cierto que el hombre descubre determinaciones nuevas que, no obstante, no afectan a la ley natural en sí misma. Los primeros principios son absolutamente inmutables, pero sobre los preceptos secundarios Santo Tomás admite cambios accidentales si varía el sentido moral de los hechos. Igual doctrina habría que señalar respecto a la dispensa de la ley natural, porque en sí misma es indispensable, tampoco por parte de Dios porque sería contradictorio, lo que sí puede cambiar es la materia moral de los actos, en cuyo caso puede dejar de obligar la ley, y lo que se dispensa no es la ley natural, sino más propiamente el reconocimiento de lo que afecta a su objeto. Es universal en el sentido de que es una e idéntica para todos los hombres en cuanto participan de una misma naturaleza y por ello es absoluta. Esta propiedad se refiere a los primeros principios que también se han denominado ley natural pura, expresión que se refiere al núcleo de la misma, cuanto más nos alejemos de los primeros principios y, por tanto, de las inclinaciones y fines primarios de la naturaleza humana y descendamos más a lo particular, aumentarán los supuestos en los que las normas de la ley natural no poseen la misma validez universal. Santo Tomás de Aquino señala que sólo los primeros principios son indelebles, pero a partir de ahí los preceptos de la ley natural pueden estar influenciados por errores, costumbres contrarias o culturas divergentes. Determinados preceptos secundarios pueden quedar silenciados, al menos temporalmente, en la conciencia y más aún si se trata de conclusiones indirectas o remotas. 5. Ley natural y derecho natural. A veces se utilizan indistintamente, como sinónimas, las expresiones ley natural y derecho natural. Sin embargo, la ley natural en un sentido propio es más amplia que el derecho natural. Porque el derecho natural se refiere a lo que es justo por naturaleza y esto es tan solo una parte de la aplicación de la ley natural, la referida a las relaciones de justicia entre los hombres, aquellas que versan sobre los actos debidos según una regla de proporcionalidad, a equitas. Mientras que la ley natural, LN, abarca la materia de todas las virtudes, el derecho natural se refiere solo a la justicia. 6. Principales consecuencias, 62. Por su universalidad está llamada a ser el punto de encuentro entre las culturas y las religiones, no se trata de una ley de la Iglesia católica o para católicos. Configura la columna vertebral de los estados de derecho y constituye un dique contra los atentados a los derechos humanos. No se establece por consenso y sus principios morales deben orientar los debates, nadie discute si hemos de ser justos o no, si el robo es o no reprobable, sino sobre cuestiones que no aparecen como evidentes. Rechazarla imposibilita un diálogo razonable. Para ser operativa se requieren dos actitudes previas, querer el bien y querer alcanzar la verdad. La argumentación recta queda inoperante frente a las ideologías y prejuicios. Otro modo de manipular la LN consiste en tergiversar el sentido de las palabras, la verdad se descubre, no se fabrica, es un descubrimiento de la razón, no un producto suyo. No la poseemos, nos posee, Benedicto XVI. Una acción buena es la que es fiel a la verdad. La LN contiene las bases de la verdad moral. Las leyes no son producto de una razón autónoma, dependen del bien del hombre y del bien común. La llamada falacia naturalista de Hume no se sostiene, el paso incorrecto del ser al deber ser, ya que, como se ha señalado, la LN es razón, la naturaleza, el ser, no se confunde con la LN, el deber ser. Además la razón es teleológica, busca sentidos y fines y capta el orden de las cosas, posee implicaciones morales. Sabio, decía Aristóteles, es quien conoce el orden de las cosas. La LN conduce a la vida buena, que para Aristóteles es la vida virtuosa y para Tomás de Aquino, la comunión con Dios, y posibilita alcanzar el bien común.
El bien común divino, según Santo Tomás, consiste en llevar los hombres a Dios, y el bien común humano, fomentar la amistad entre los hombres, STH, y 2, Q 99, A 2. Algo ya anunciado por el filósofo: cuando los hombres son amigos, no hay necesidad de justicia; siendo justos, necesitan de la amistad, y los justos son los más capaces de ella. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 8, 1, 1555 a 26 a 29. El bien del individuo está subordinado al bien común, STH, y 2, Q 90, A 3, AD 3. Desear el bien propio no es egoísmo; egoísmo es reducir el bien propio a uno mismo. Para Santo Tomás, los primeros principios, teóricos y prácticos, no son innatos, sino adquiridos por los sentidos mediante la razón. Las normas derivadas de la LN pueden serlo por conclusión de un principio o por determinación de algo común o indeterminado. Tomás de Aquino señala que en ocasiones una norma conecta con un principio, pero que hay otro modo de descubrir normas naturales por el hombre sin seguir un proceso deductivo, sino de adecuación, como la pena concreta que la ley señala a un homicidio. Aunque las dos puedan llamarse naturales, de recta ratio, solo tienen fuerza de LN las primeras. Las leyes humanas justas contribuyen a hacer honrados a los ciudadanos. Toda ley debería ordenar actos de virtud o reprimir ciertas faltas, y todo buen gobierno debe procurar que las relaciones entre los ciudadanos sean éticas en cuanto justas. La LN es inmutable si se refiere a una misma cosa. Que sea inmutable no significa que el hombre lo sea, ni tampoco su conocimiento de la LN. Todo en el hombre es mutable, puede perfeccionarse o degradarse, y también son mutables las circunstancias. Así, dice el Aquinate, que es de LN que los hijos menores de padre alcohólico queden al cuidado de la madre, pero no procede aplicar esa norma si ella se dedica a la prostitución, en cuyo caso habrá que encomendar los hijos a un tutor. El hombre es un ser histórico y cultural, y la razón práctica opera sobre circunstancias concretas. El derecho natural, DN, progresa a la par que la historia y la cultura. Por esto se habla de instituciones de DN absolutas, la familia, y otras relativas, por ejemplo, la pena de muerte, que aparece como justa en determinadas circunstancias o en un contexto histórico determinado. La cultura no es sino naturaleza humanizada, Spaeman, y la cultura cambia el objeto moral de ciertas acciones. El robo de un sagrario pasa a ser sacrílego en el Código Penal de una societas cristiana. La naturaleza humana es potencial, en parte, indeterminada. La LN no está construida, acabada, en la inteligencia. El hombre posee los materiales y puede conocer los planos, pero luego debe construir la casa, contar con el terreno, el clima. Además, la naturaleza humana se materializa de modo diferente según el sexo, la edad, el carácter, la cultura, la educación. Por eso la percepción de la LN en cada caso es diversa y da lugar a una exigibilidad distinta. Esta verdad revela la inconsistencia de la pretendida universalidad del imperativo categórico kantiano.